Les invito ahora a Juan capítulo 1. La lectura va a ser del versículo 1 al 18 y el mensaje va a venir de esta porción de la Escritura. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, por no dejarnos en tinieblas, sino por darnos luz para que conozcamos la verdad. Y así, Señor, podamos entonces nosotros adorarte y seguirte como a ti te agrada, no como nos parece a nosotros, Señor, sino como a ti te agrada. Padre, bendícenos mientras reflexionamos en la gloria y la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Queridos hermanos, como escuchamos el testimonio de Mateo y el testimonio de Lucas, pues son más históricos, ¿no? Nos cuentan los eventos que sucedieron en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan, a diferencia de ellos, Marcos prácticamente no dice mucho, y Juan, como acabamos de leer, es más teológico, ¿no? Muchísimo más, no sé si decir profundo, porque la parte histórica también es profunda, pero más teológico, ¿no? Él va más a la doctrina, a lo que significa el nacimiento de Cristo para la humanidad y para los que confían en Él. Yo quiero centrarme sobre todo en los versículos 14 al 18 y tal vez meditar un poco más en el versículo 16 y 17. ¿Cuál es el contexto? Pues primero Juan nos habla del verbo. En el griego realmente no existe tal palabra verbo, el español puso esa palabra verbo. Realmente la palabra literal es palabra, el logos, la palabra. Entonces Juan nos dice que la palabra, es decir,
ese mensaje que revela cosas, que informa cosas, que da a conocer cosas, en este caso que da a conocer a Dios mismo, es Jesucristo. Él es la revelación de Dios, es la manifestación de Dios. No, a Dios nadie le puede ver. El que quiere verle a Dios, pues quedaría fulminado inmediatamente. Por eso es que Moisés tuvo que ver simplemente cierta manifestación de la gloria de Dios. Pero Jesucristo es esa manifestación perfecta. Y esa manifestación, a quien la versión Reina Valera llama el verbo o la palabra, estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Y uno dice, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, este es uno de los pasajes que nos habla de esta realidad y de este misterio, pero cierto, que es la doctrina de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad estaba con Dios y es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. Y estuvo desde el principio con Dios. Y este principio no se refiere a un principio en términos temporales, se refiere al principio eterno de las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Absolutamente todo fue hecho por la segunda persona de la Trinidad. Es decir, por nuestro Dios trino y en consecuencia por la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios estuvo ahí desde el principio. Él no es hecho. Él hizo todas las cosas. Sin Él nada de lo que se ha hecho es hecho. Un versículo potentísimo para sus conversaciones con las sectas que niegan la divinidad de Cristo. Él no puede ser hecho, porque Él fue el que creó todas las cosas. En Él estaba la vida, en Él está la vida, en Él está la luz de los hombres. Si uno pasa este versículo muy rápido, bueno, dice sí, la luz, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué poético. Bueno, esto no es poético, esto es cierto. Él es la luz. Él es la vida de los hombres y ni siquiera solo de los cristianos, de absolutamente todos los hombres. Él sostiene todas las cosas. Sin Él no hay vida, sin Él no hay luz. Por eso es que incluso el pecado de los hombres es más grave, ¿no? El del incrédulo es tan grave, porque él vive gracias a Cristo. Él es sostenido por Cristo. Él no vive en la oscuridad completa como podría, gracias a Cristo, aunque igual está en un estado de incredulidad y de perdición. Él es la vida, Él es la luz, y la luz resplandece y las tinieblas no pueden hacer nada contra ella. ¿Y por qué hablamos de luz y de tinieblas? Bueno, para esto tenemos que irnos al inicio de la Biblia, como siempre hacemos. Dios hace todas las cosas bien y luego el hombre, por su propio deseo y por tentación de Satanás, desobedece a su Dios, se rebela contra él, quiere independencia, quiere autonomía, es infiel a Dios, le traiciona, se vuelve un idólatra que en lugar de servir a su Dios y de amar a su Dios y de vivir agradecido con su Dios, vive para ídolos, criaturas, para hacer su propia voluntad y cae bajo el dominio de Satanás. Y la humanidad entonces ahora vive en tinieblas. Dios entonces en su gran misericordia promete un Mesías y es este Mesías su propio Hijo quien se va a encarnar y va a traer luz para que resplandezca en medio de las tinieblas. Viene a vencer a Satanás, al pecado y a la muerte para que la humanidad, pero la humanidad que cree en Él, pueda entonces ser salvada, vivir en luz y ya no en tinieblas y en oscuridad.
Dios también en su misericordia envía a Juan Bautista, quien viene a predicar y a hacer testimonio de Jesucristo, de la luz. ¿Para qué? Para que la gente crea en Él, en Jesucristo, la luz. La luz vino al mundo, entonces estuvo aquí, pero el mundo que fue hecho por Él le rechazó. Su mismo pueblo le rechazó, el pueblo judío en su gran mayoría rechazó a su propio Mesías. Y el día de hoy nosotros seguimos viendo esto. No todo el mundo cree en Jesucristo. Y este evangelio que muestra buena voluntad para la humanidad y el camino de salvación sigue siendo rechazado por muchos. A nosotros nos puede gustar, hermanos, el mensaje de tolerancia, de inclusividad, ¿no? El mensaje de que todos finalmente somos hijos de Dios. Nos puede gustar, pero la gloria y majestad de Dios no pueden ser burladas. Es un tema que tiene que ver con la santidad de Dios. Dios dice no. Yo he dado a mi Hijo para que crean en Él. Y solamente aquellos que creen en Jesucristo son llamados hijos de Dios. El que no tiene a Jesucristo simplemente está en su pecado, no tiene salvador, no tiene salvación, no tiene forma ni manera de salvarse. Y lo que siempre decimos tiene que ser siempre recordado, porque en nuestra naturaleza humana tenemos esta tendencia a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios tiene que ser tan riguroso? ¿Por qué no salva a todo el mundo? Porque todo el mundo ha pecado contra Dios gravemente y Dios es justo. Y en consecuencia, el castigo de Dios es apropiado. La pregunta debe ser otra. No es por qué no salva a todo el mundo, es por qué no castiga a todo el mundo y me salvó a mí. Esa es la pregunta que siempre nos tiene que estar rondando en la cabeza. ¿Por qué tengo yo este privilegio de ser un hijo de Dios? Si yo no lo merezco. Si lo justo es que Dios castigue a todo el mundo, que nunca venga la luz, que esto se quede en oscuridad, que no haya ningún tipo de salvación. Eso es lo justo. Pero Dios que es tan glorioso, Dios que es tan maravilloso, Dios que es tan lleno de gracia, sin dejar de ser justo, manda a su Hijo unigénito para que se encarne, venga la luz, se manifieste Dios mismo entre los hombres y para que los que crean en Él, confíen en Él, se sometan a Él, puedan ser entonces hijos de Dios y gloriarse en esa gracia maravillosa de Dios. Si es que nosotros pensamos esto que estamos diciendo, ¿verdad? Esta idea de que Dios debería salvar a todo el mundo, entonces nosotros no tenemos una idea clara de quién es Dios y de su santidad y de su perfección y de su justicia y de su majestad. Si Dios salva a todo el mundo, Él ya no es justo simplemente. Y Él no es como nosotros, imperfecto. Él es totalmente perfecto y siempre sus perfecciones y sus atributos están unidos. Y maravillosamente en Cristo encontramos ese perfecto matrimonio, ¿no? Si por usar una palabra. Su justicia perfecta y su gracia perfecta. Miren, los hijos de Dios, entre los cuales estamos nosotros, nos consideramos como tales.
No fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En otras palabras, eso no sucede porque nosotros queramos o porque a nosotros nos dé ganas de. Los hijos de Dios no nacen naturalmente de las personas, nacen de Dios mismo. Dios es quien produce sus propios hijos. ¿Y cómo lo hace? Dando de su Santo Espíritu y dando vida a los hombres. Hombres caídos que no desean agradar a Dios, que no deseamos arrepentirnos de nuestros pecados, no deseamos hacer la voluntad de Dios, sino que nos gusta vivir en la oscuridad de una u otra manera. Si hemos salido de ahí es porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios ha mostrado su rostro y su gracia. Y entonces el verbo, la palabra, la segunda persona en la Trinidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es increíble. Estamos muy acostumbrados a esta historia, pero si nos detenemos un rato, esto es increíble. La segunda persona en la Trinidad eterna en la historia se hace hombre. No deja de ser Dios, pero toma la naturaleza humana y tenemos a un Cristo, a una persona con dos naturalezas, divina y humana. Y habita entre nosotros, dice Juan. Y Juan puede decir eso, literalmente habitó con él le vio, él le topó, eso dice él en sus cartas. Yo lo he visto, yo lo he topado, yo sé quién es. Por eso es que los apóstoles luego dieron su vida. ¿No? Este es un gran argumento. Yo no soy evidencialista para los que les gusta el tema de la apologética, pero si queremos evidencias, ¿cómo es posible que estos discípulos primeros del Señor Jesucristo, si es que toda la historia de Jesucristo fue mentira, cómo es posible que esta gente esté dispuesta a morir por esta historia supuestamente falsa? O sea, nadie se inventa una historia para morir, ¿no? Y todos ellos dieron su vida. ¿Por qué? Porque estuvieron con Él. Y más importante que haber estado ahí, que es una evidencia adicional, el Espíritu Santo obró en ellos y les dio la fortaleza para vivir de esa manera. Pero en fin, ese no es el punto. Él habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Nosotros, dice en otras palabras Juan, al verle a Jesucristo, quien habitó entre nosotros, es más, la palabra habitó ahí, tiene que ver con la palabra tabernáculo en el original. Él hizo un tabernáculo entre nosotros. En otras palabras, Él fue el templo mismo de Dios, la manifestación de Dios. Y cuando dice vimos su gloria, quiere decir vimos todos los atributos de Dios en Él. ¿Se imaginan ese gran privilegio de ver a Dios mismo hecho hombre en Jesucristo? Es glorioso, dice Juan, porque Él es el unigénito del Padre, el único Hijo. Y acá nos describe a qué se refiere cuando Juan utiliza la palabra gloria. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, en otras palabras, dice Juan, cuando tú le veías, cuando tú estabas con Él, cuando tú hablabas con Él, cuando interactuabas con Él, lo que irradiaba era gracia y verdad. ¿Y qué es la gracia? Nosotros lo sabemos, ¿no? Es este favor inmerecido.
¿Se dan cuenta? Cada vez que Juan estaba con Jesús, él percibía favor divino inmerecido. Cada vez que sucedía esto, Juan decía, yo no merezco estar frente de este hombre. ¿Por qué me ama Dios? ¿Por qué me ama Jesucristo? ¿Por qué este hombre me muestra favor cuando yo no lo merezco? Cada vez que Juan estaba con Jesucristo, lo que percibía de él era la verdad, la manifestación de los misterios más secretos de Dios, el evangelio mismo siendo proclamado. Nada de los cuentos de los fariseos y las tergiversaciones de los líderes de aquella época o cualquier tipo de historia u opinión humana. La mismísima palabra de Dios, la verdad. Y eso es glorioso, dice Juan. Esa es la gloria de Dios. Ya no sentirnos como Adán se sintió alguna vez, tan culpables y tan ajenos a Dios que preferimos escondernos de Él. Tan culpables y conscientes de nuestra rebelión ante Dios que preferimos no tener nada que ver con Él. O tan avergonzados de siquiera verle cara a cara, en este caso a Jesucristo sería, ¿no? En el caso de Juan. ¿Por qué? Porque Jesucristo es pura gracia. No solo gracia, pero es pura gracia. Y eso no es cierto, que eso es lo que nuestros corazones más anhelan. Finalmente, el favor de Dios. Finalmente, sentirnos librados de nuestras propias debilidades, de nuestro propio pecado, del pecado de otros contra nosotros, de las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, de problemas familiares, de problemas de salud, de problemas profesionales, de escasez, de temas políticos y tantas cosas alrededor nuestro, inclusive el dolor que trae la pérdida de alguien como hoy, pues también nuestro hermano John Cortés allá en Tumbaco experimentó. Todas esas cosas producto del pecado y de la caída de Adán y de Eva, y que experimentamos nosotros también. Y sin embargo, la gracia de Dios está disponible para nosotros de la misma manera que estuvo disponible para Juan. La misma verdad, porque eso no es cierto de igual manera que hay tanta confusión ahora entre la gente. Tantos mensajes de la cultura anticristiana que nos dicen una y otra vez una serie de cosas relacionadas con todos los ámbitos de la vida y con respecto a nosotros mismos y de cómo tenemos que pensar y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que está de moda, qué es lo que no está de moda, qué es lo que hay que seguir. Y Cristo dice, yo soy la verdad, yo te voy a decir qué es cierto, qué está bien y qué está mal, cómo debes vivir y cómo no debes vivir. En Jesucristo tenemos entonces ese amor perfecto, esa aceptación perfecta y tenemos la verdad disponible para nosotros. Juan dio testimonio de él, se refiere al Juan Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, anunciándonos su eternidad como
el otro Juan también lo hace al inicio de la carta. Porque de su plenitud tomamos todos. Y vean esta expresión. Gracia sobre gracia. Y uno dice como gracia sobre gracia. O sea, ya gracia es gracia, no suficiente. Pero Juan dice, no es suficiente. Entiende que con Cristo es gracia sobre gracia. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Es que no es como algunas personas piensan, que viene el pecador y le predican el evangelio y conoce de Cristo y aprende de la gracia de Dios y si no me lo merezco, voy a seguir a Cristo, soy salvado por gracia y ya no hay más gracia porque ahora soy yo el que tengo que medio ganarme esa salvación con mis obras, ¿no? Y las obras sí son muy importantes y deben estar presentes, pero tenemos que entender que incluso esas obras son producto de más gracia. Y que nuestra vida en consecuencia como cristianos, y por favor no se olviden esto, depende como dependió desde el inicio, sigue dependiendo de la gracia de Dios. La justificación del hombre es por gracia. Y la santificación del hombre es también por gracia. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Cada minuto de nuestras vidas necesita de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y Jesús está dispuesto a ofrecer toda esa gracia. Él ofrece no solo gracia, sino gracia sobre gracia. Favor y más favor. Por supuesto, y creo que es innecesario decir esto, pero por si acaso, gracia sobre gracia no es para hacer más desgracias, ¿no? Es gracia sobre gracia para el pecador humilde que trata, que busca, que llama, que se arrepiente, que lucha, que quiere agradar a Dios. Es gracia para pecadores, pero pecadores que saben que el enemigo es el pecado y que la gracia es necesaria ¿para qué? Para vencer al enemigo, no para permanecer con el enemigo. Es gracia para perseverar buscando vivir como testigos de Cristo. Hay una fuente inmensa de gracia en Cristo, quien mucho después de nacer, sufrir, morir, resucitar, ascendió a los cielos y es un sumo sacerdote perfecto que está allí sentado y que como fue hombre sabe perfectamente las tentaciones que nosotros experimentamos. Él simpatiza con nosotros y Él está totalmente dispuesto a darnos de esa gracia. Más claro, jamás dude de la gracia de Dios. Jamás piense que Dios se ha cansado de usted. ¿Podríamos, por favor? Jamás piense que Jesucristo está dispuesto a rechazarle. Hasta que Él no vuelva, porque sí va a haber un día en el que Él va a venir ya a juzgar. Pero mientras tanto tenemos a este sumo sacerdote perfecto, rey y profeta, dispuesto a recibirnos cuando venimos con corazones sinceramente arrepentidos, cuando venimos en fe genuina.
Hay gente que piensa que esto no hay que decir porque dicen, no digas eso porque entonces la gente va a hacer lo que quiera. Bueno, la gente va a hacer lo que quiera, le diga o no le diga este tipo de cosas. El punto no es ese. Nosotros no pecamos porque yo le diga, nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero lo que usted tiene que saber es que usted necesita de Jesucristo y de su gracia, que es abundante y que es perfecta, precisamente para que usted pueda perseverar en su lucha en contra de su propio pecado. De su plenitud, de su perfección tomamos todos, dice Juan. Y vean esto que es bien importante entender, es un punto teológico muy importante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primero, ¿cómo uno se puede equivocar interpretando este versículo? Y hay cristianos que se han equivocado. Ellos dicen, muy bien, entonces el Antiguo Testamento, Moisés, ¿no es cierto? Pura ley, ahí no hay gracia. Nuevo Testamento, Jesucristo, lleno de gracia. En el Antiguo Testamento nadie se salvaba prácticamente, en el Nuevo la gente se salva por gracia. No, eso no dice la Biblia, ni es lo que este pasaje quiere decir. Si ustedes leen bien el Antiguo Testamento se van a dar cuenta de que se enseña que en el Antiguo Testamento la gente también se salvaba por gracia y por la fe en el Mesías que habría de venir, que es Jesucristo. Entonces no está diciendo eso aquí Juan. Tampoco está diciendo que en el Nuevo Testamento no hay ley y que entonces yo soy cristiano y como no hay ley yo puedo vivir como yo quiera. No dice eso tampoco el Nuevo Testamento. Lo que sí está diciendo este pasaje es que sí hay una progresión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa progresión? El Antiguo Testamento es bueno, la ley de Dios es buena, pero la ley no nos puede salvar. Ser obediente, por más que nos hayan repetido nuestros padres 1000 veces y nosotros hayamos dicho eso a nuestros hijos 1000 veces, no nos salvan. Y es bueno ser obediente, pero no salva. Solo Cristo salva. El propósito de la ley de Moisés era mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador para que podamos realmente obedecer entonces a Dios confiando en ese Salvador. La progresión de esa gracia entonces tiene que ver que esa ley que es limitada, buena, pero limitada porque no puede salvar. Ahora en el Nuevo Testamento, esa ley en esencia todavía permaneciendo, sin embargo, se revela históricamente a nuestro Señor Jesucristo como la expresión de la gracia de Dios. Aquel que obedece la ley de Dios perfectamente. Él es nuestro mediador que viene a obedecer por nosotros. Usted no es justo porque usted ha obedecido la ley perfectamente. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Cristo obedeció por nosotros. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo obedeció por el cristiano. Por eso podemos tener justicia, porque Cristo obedeció por nosotros. Y Cristo va a la cruz por nosotros también. ¿Dónde queda entonces nuestra obediencia? Nuestra obediencia no es para ganarnos el favor de Dios, nuestra obediencia es la actitud apropiada, necesaria y coherente que un cristiano tiene frente a Dios. Son sacrificios de alabanza a Dios. Yo obedezco porque te amo, Dios, porque tú me has amado primero y has tenido gracia para conmigo. Y no gracia una vez, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y todos los días gracia.
Por eso obedecemos. Por eso queremos agradar a Dios. No es para ganarnos nada. Es para glorificarle a Él, para agradecer por la inmensa gracia y amor y misericordia que Él nos ha mostrado a través de Jesucristo. La ley viene por Moisés, pero la ley no puede salvar. Jesucristo es pura gracia y pura verdad. Aquel que obedeció por nosotros y el que se entregó por nosotros. En Jesucristo entonces podemos ver a Dios que nadie vio jamás. Pero Jesucristo es su Hijo y es aquel que está en el seno del Padre. Y el Padre le ha dado a conocer. ¿Usted quiere entonces conocer a Dios? Solamente lo conocemos a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, aquel que tomó la carne hace más de 2000 años para que hoy podamos nosotros seguir glorificando su nombre, agradeciéndole por su gracia. Para terminar, si Jesucristo vivió reflejando la gloria de Dios y reflejando este carácter lleno de gracia de Dios, ¿cómo debemos vivir nosotros? Si nosotros somos testigos de Cristo, ¿cómo está nuestro nivel de gracia estas Navidades? ¿Qué tanta gracia hay en el galón de la gracia en nuestra vida? Y otra vez, tener gracia no quiere decir justificar el pecado y decir, si no es tolerancia. No, gracia es realmente, yo voy a asumir tus faltas. Yo con mi vida, yo voy a asumirlas. Yo voy a pagar por eso que te falta. Yo voy a obedecer por ti, entre comillas. Yo voy a morir por ti, finalmente. ¿Cómo está nuestro nivel de gracia? Pues para mostrar gracia necesitamos de la gracia de Dios. En Él nos fortalecemos, en Él tenemos que encontrar precisamente esa motivación para ser fieles testigos del Señor Jesucristo. Que el Señor entonces nos siga bendiciendo con esa compasión, misericordia, precisamente gracia, y que hoy podamos pues tener un momento de comunión llena de amor, cariño, perdón y entendimiento entre hermanos y familias. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque definitivamente le debemos todo a Él. Gracias porque aunque tú no tenías que mostrarnos gracia, lo has hecho y lo has hecho de manera enorme. Gracias por la verdad, gracias por la luz, gracias por la vida. Señor, que tu gracia siempre nos acompañe. Perdona nuestros pecados y permite que nosotros podamos testificar esa misma gracia entre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.